listo. Ahí está la ecuación. Y por supuesto acá cero, ¿no? Cero, ahí está. Entonces, donde A es el factor, ¿no? De los dos eh, factores de reducción de corriente y tensión, factor de reducción de resistencia. Por lo tanto, tal como le hemos señalado, este R2' es igual a A por R2. Y X2' es igual a A por X2. ¿Correcto? X2. Bien. La ecuación, entonces, finalmente la ecuación 2 toma la forma, tal como acabo de borrar y lo escribí ya, eh, toma esta forma, ¿no? Ahí está. Cero, ya está. Esta es la ecuación fasorial de la tensión en el circuito secundario de rotor, con rotor fijo y parámetros reducidos. Finalmente se puede escribir el conjunto de ecuaciones, dice, fasoriales de la máquina asíncrona con rotor fijo reducido al circuito primario, que representa al circuito eléctrico equivalente y que a su vez describe la operación de la máquina asíncrona o de inducción en cualquier régimen. Entonces pasamos a, acá tenemos las ecuaciones. Ahí está. Ya tenemos el motor con rotor fijo ya y parámetros eh, secundarios o rotóricos reducidos al primario o el estator. B1 menos S1, todo fasor, más R1 por I1 más JX1 y 1. Ecuación de tensión del estator. Ecuación de tensión del rotor, la que acabamos de obtener, ¿no? Ahí está. Es. Y como en el nuevo motor con rotor frenado y parámetros reducidos se cumple esto, ¿no? S1 igual a S2. Acá está, de acá S2 es igual a, todo esto pasa al otro lado sumando. Ahí está. Fijo equivalente, ¿no es cierto? Del fijo, la fuerza electromotriz del rotor fijo equivalente. Y también podemos escribir de esta manera, ¿no? S1 igual a S2' menos ZM por Z y magnetizante. Y magnetizante. La corriente magnetizante o menos, entre paréntesis, R sub M minúscula más JX sub M minúscula, cierra paréntesis, multiplicado por la corriente magnetizante. Ecuación de fuerzas electromotrices. Y finalmente, la corriente. La corriente magnetizante es igual a la corriente primaria más la corriente secundaria reducida al primario. Ecuación de corrientes. De aquí podemos tener lo siguiente. Entonces, esa corriente es la que tiene mayor interés para nosotros, ¿no? Porque es la corriente que va a entrar por el estator de la red, ¿cierto? Lo que va a consumir el motor. Entonces podemos escribirlo también, esta ecuación, de otra forma, que es mucho más apropiado para análisis de la máquina. I sub 1 igual a I sub M más, pasa al otro lado con signo menos, ¿no? Con signo menos. Menos I sub 2 prima. De esta forma es mucho más apropiado escribir la ecuación de corrientes, como veremos más adelante. Entonces, una vez que tenemos esto, se darán cuenta que acá esta última ecuación de fuerzas electromotrices corresponde a la rama magnetizante, ¿no es cierto? Que ustedes también conocen el transformador, a la rama magnetizante. Y ahí está la resistencia R sub M y la reactancia, que están en serie, ¿no es cierto? Están en serie. O sea, la rama magnetizante en serie. Y tenemos
lo siguiente, circuito equivalente en T. Aquí tenemos la rama magnetizante en paralelo. Miren, acá está B1, ¿no? B1. Tenemos eh, la corriente I1 que está entrando, R1, X1, ¿no? La resistencia activa del devanado primario, del estator, la reactancia de dispersión del devanado primario, la rama magnetizante, que en este caso está representado en un circuito paralelo, que ya no es RM minúscula, ¿no? Aquí está en serie, RM minúscula, RXUM minúscula. Esta sí va a ser la misma, ahí está. Pero como están en paralelo, esta corriente magnetizante se divide en dos, ¿no es cierto? Una activa y otra reactiva, que va a ir a la reactancia magnetizante, ¿no es cierto? Que necesita potencia reactiva. Y la M sub M mayúscula activa es la que va a la resistencia activa, ¿no? En donde eh, se incluyen las pérdidas en esta resistencia multiplicado al cuadrado por esta corriente, las pérdidas magnéticas y algunas veces se incluyen acá las pérdidas mecánicas también, las pérdidas mecánicas. En su momento se aclarará todo eso. Entonces, y por acá tenemos, por supuesto, S1, ahí está, S1, que dice acá, S1 es igual a S2'. Acá está, S1 es igual a S2'. Y podemos escribir ecuaciones adicionales, ¿no? Con respecto a esto. Por el lado rotórico, X2', la reactancia de dispersión del devanado rotórico, la corriente, I sub 2', I sub 1, I sub M es igual a I sub 1 más I sub 2', pero podemos escribirlo de esta manera, ¿no es cierto? Invirtiendo esta corriente con signo negativo hacia el otro lado. Aquí se dan las pérdidas eléctricas en el devanado rotórico, ¿cierto? En el cobre, ¿correcto? Si multiplicamos a esto, M sub 1, ¿no es cierto? Como ya está reducido, M sub 1 por R2' por I sub 2' al cuadrado, ¿cierto? Eso sería las pérdidas en el cobre del rotor. ¿Y esto qué cosa es? ¿Se acuerdan? La potencia disipada en esta resistencia, ¿cómo se le llama? ¿Alguien puede decir cómo se le llama a esta potencia disipada en esta resistencia adicional? ¿Se acuerdan? Es el equivalente a la potencia mecánica. Claro, la potencia mecánica que desarrolla en el eje el rotor real cuando está en movimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí multiplicamos, eh, sería en este caso M1, ¿no es cierto? Acá también M1, porque ya están reducidos. M1 por 1 menos S sobre S por R2' por I sub 2' al cuadrado, ¿no es cierto? Esa sería la potencia mecánica. Y la suma de estos dos, ¿qué cosa es? ¿Qué potencia viene a ser? Regresamos la suma, ¿no? Si nosotros sumamos estos dos, ¿qué cosa viene a ser? Miren, vamos a regresar acá un rato. Acá, ¿no? Miren, 1 menos S sobre S por R2', ya reducido, ¿no? Al que hemos visto. Y este R2', están en serie. Si sumamos, este pasa al otro lado, ¿no? Al otro lado. 1 menos S sobre S por R2 más
R2, R2, R sub 2, ¿qué cosa es? R2 entre S. ¿Y eso qué cosa es? Acá está. R2 entre S por I sub 2 al cuadrado por M2, la potencia electromagnética, ¿no? Entonces, podemos decir lo siguiente también. Acá sí. Si nosotros lo escribimos para el circuito equivalente que acabamos de concebirlo con el circuito magnetizante en paralelo, decimos también de que esto es igual a M1 por I sub 2' al cuadrado por R2' sobre S. ¿Se dan cuenta? La potencia electromagnética debe ser la misma, con parámetros reales, con el rotor en movimiento, aunque acá ya está frenado. Pero cuando es reducido al primario, es esto, M1, etc., ¿no? Debe ser igual. Si más adelante vamos a tener otro circuito equivalente, mucho más amigable para el análisis de la máquina, que se llama circuito L invertida, también parecido al transformador. Eh, Van a ser otros parámetros ya con otros factores de reducción, también debe ser igual a los parámetros de otro circuito, no debe variar. Entonces, esta es la potencia electromagnética. Entonces, si nosotros sumamos en el diagrama equivalente acá, esto es igual a R2' entre S, ¿no es cierto? Y aquí se da la potencia electromagnética. Aquí se da si es que está disgregado de esta manera, aquí se dan las pérdidas eléctricas en el cobre y la potencia mecánica. ¿Ven? Y la suma de esos dos es la potencia electromagnética. ¿Correcto? Muy bien. Bien, si estuviera con una rama magnetizante en paralelo, entonces acá tendría una variación pequeña, ¿no? Porque acá, miren, acá está en serie, ¿ves? Acá está en serie. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no se divide la corriente en activa y reactiva. Acá es solamente la corriente magnetizante. Entonces, para este caso está escrito esta ecuación. Pero si nosotros eh, tuviéramos, entonces esto es para la rama magnetizante, la rama magnetizante en serie, en serie. Si fuera la rama magnetizante en paralelo, entonces tendríamos menos Rm por I sub m, igual a menos J x m por acá es activa, ¿no?
que es activa, y su M reactiva. Así tendríamos que escribirlo, ¿no? Rama magnetizante eh, en paralelo, ¿correcto? Esa diferencia, ¿no? Hay que tener. Eh, en transformadores normalmente es más cómodo estudiarlo con la rama magnetizante en paralelo. En el caso del motor, hay que ver la comodidad, en qué momento, bajo qué condiciones de análisis, de problemas, se puede utilizar uno u otro. Y la transformación también se puede hacer, ¿no? Si conocemos los RM y XM en serie, podemos pasar tranquilamente a una conexión en paralelo, ¿no? Transformarlo, ¿cierto? Eso no hay problema. Entonces, hacemos esa observación y pasamos. Entonces, cuando la rama magnetizante está en paralelo, ocurre esto, miren, siempre. R sub M mayúscula siempre va a ser mucho mayor que XM mayúscula. Pero cuando pasa a serie, es lo contrario. RM va a ser mucho menor que XM. Eso es un criterio que debemos tener en cuenta, ¿no? Para eh, por lo menos darnos cuenta si estamos haciendo bien los cálculos, si hay coherencia entre estos parámetros, ¿no? No puede ser XM menor que RM, ¿no? En serie. Tampoco en paralelo no puede ser RM mucho mayor o mucho menor que XM. Entonces eso hay que considerar siempre, ¿no? Como un criterio para chequear lo que uno está haciendo durante el análisis de la máquina. Muy bien, entonces este es el circuito equivalente 1 con circuito magnetizante en paralelo y el circuito 2 con circuito magnetizante en serie. Y aquí, mire, lo hemos puesto así, R2' en 3. Cualquier forma podemos escribirlo, ¿no? De acuerdo a la conveniencia, si es necesario en el análisis incluir la potencia mecánica y las pérdidas en el cobre, así lo hacemos. Si no es necesario solamente la potencia electromagnética o convertida, o eléctrica también a veces le dicen, R2' en 13. Y esa es la suma, como hemos indicado, ¿no? De los dos. Y aquí se da la potencia electromagnética. Muy bien. Eh, tenemos un circuito equivalente 3 ya reemplazadas con las impedancias, ¿no? Con las impedancias, miren, del circuito primario estatórico, del circuito secundario rotórico ya reducido al primario y la rama magnetizante en serie, ¿no? Acá está en serie, ¿correcto? Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, más adelante vamos a utilizar esto para deducir algunas ecuaciones y poder explicar particularidades del motor, ¿no? Para pasar a otro circuito, a otro tipo de circuito mucho más amigable. Entonces dice, en régimen de operación normal, estacionaria, ¿no es cierto? F2 es igual a S veces F1, mucho menor que F1. Es importante eso. ¿Por qué? Por lo tanto, dice, las pérdidas magnéticas en el rotor se aproximan a cero. En consecuencia, la resistencia R sub M en la conexión mayúscula, en la conexión, la rama magnetizante en paralelo, conectada en paralelo a la restancia magnetizante XM, equivale a las pérdidas magnéticas en el núcleo estatórico, cuando F1 es constante.
en la red, ¿no? La C60 y constante. Y su magnitud es tal que se cumple. Ahí está. Pérdidas en el núcleo estatórico del fierro, M1 por Rm por I sub M activa, ¿no es cierto? Y además, S1 es igual a IM activa por Rm. Entonces, si conociéramos, por ejemplo, la fuerza electromotriz y las pérdidas en el fierro, podríamos determinar la resistencia magnetizante, ¿no? La resistencia activa que determina las pérdidas en el fierro del estator. Entonces, eh, en adelante, mire, ya estamos ya viendo por qué es las pérdidas en el fierro del rotor igual a cero. Acuérdense que las pérdidas en el núcleo ferromagnético de cualquier máquina electromagnética eh, tiene dos componentes, ¿no? ¿No es cierto? Pérdida por histéresis y pérdida por la corriente parásita Foucault, ¿no? Y ambas están en función de la frecuencia. No me acuerdo cuál de ellas es al cuadrado, ¿no? Pero ambas están en función de la frecuencia. Y si esta frecuencia de rotor es muy pequeña, se asume que es cero. ¿Cuándo se hace cero la frecuencia esa? Cuando el rotor está girando a la misma velocidad del campo. Cuando ya no hay tensión inducida, nada, ¿no es cierto? Pero eso nunca va a ocurrir. Pero a fines prácticos se estudia, por ejemplo, cuando estudiamos ya la operación de la máquina en función de las ecuaciones fasoriales que hemos hallado y el diagrama fasorial, eh, vamos a asumir el vacío ideal, así como lo escuchan, vacío ideal. Vacío ideal es cuando S, el deslizamiento es igual a cero. Quiere decir que la velocidad del rotor es igual a la del campo, pero es algo ideal, pero sirve para el análisis de la máquina. ¿Eh? Entonces, como esta frecuencia de rotor es casi cero, por eso es que las pérdidas en el fierro se van a despreciar. Y las pérdidas en el fierro solo corresponden al rotor, al circuito primario. ¿Correcto? Delta PF1 puede ser determinado por cálculos, tal como estamos viendo acá, o experimentalmente para una determinada S1 y se cumple que RM, tal como lo hemos señalado en el circuito equivalente, ¿no? RM mucho mayor que XM. Se puede obtener el circuito equivalente con la rama magnetizante en serie, similar al transformador, utilizando ZM igual a RM más JXM. Y ahí tenemos, ¿no? Circuito equivalente 2 que hemos visto y se cumple Rm menos XM. Entra la potencia eléctrica P1 y sale por el eje una potencia útil en el eje, ¿no? P2. Bien, ahí nomás nos vamos a quedar, ¿ya? Después ya vamos a ver lo anterior. Más bien, traten de ver, por favor, voy a dejar de compartir. Miren cuántas personas vienen, ¿ve? ¿Por qué hay tanta falta? No sé, muy pocos vienen. Eh, acá hay principio de operación de un motor asíncrono, ¿ya? Vamos a ver rápidamente para terminar. Principio de operación. eh, En BID tenemos hasta 20 funciones de seguridad para hacer mejores tus viajes. BID, tu seguridad no es un mito. Les Crossport, la venue de parfum.
de inducción son los más usados. Son los más baratos, robustos y fáciles de mantener. ¿Están viendo En este el vídeo vamos a video? aprender cómo funciona un motor de inducción trifásico. Sí, profesor. Sí se ve, ingeniero. Sí, ya. Tiene dos partes principales, el estator y el rotor. El estator es la parte que permanece estática o estacionaria, mientras que el rotor es la parte que gira. El interior del estator se fabrica en acero al silicio u otro material de alta permeabilidad magnética que favorezca el flujo. Además, para reducir las pérdidas por corrientes parásitas, el material se lamina y las láminas se aíslan eléctricamente unas de otras mediante barniz u oxidación. La parte exterior del estator es una carcasa de acero o hierro forjado. El devanado pasa a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente alterna trifásica pasa por este devanado, produce un campo magnético giratorio. Vamos a explicar esto paso por paso. Un cable por el que pasa corriente crea un campo magnético a su alrededor. El sentido del campo puede determinarse con la regla del sacacorchos o regla de la mano derecha. Considera ahora el devanado trifásico más simple posible, es decir, 3 espiras como estas, una por fase. Fíjate en el esquema superior. En el instante que hemos etiquetado como 1, en números romanos, la corriente entra en la parte derecha de cada fase. Si miras el gráfico de la derecha, vas a observar que la corriente de las fases azul y amarilla es de casi la misma intensidad y la de la roja bastante más elevada. Fíjate ahora en el esquema de la izquierda y verás que la mayor intensidad en la fase roja se ha representado con una flecha mayor. Utiliza la regla de la mano derecha y decide si estás de acuerdo con el campo representado, tanto en la figura de la izquierda como en la parte superior. Vamos a avanzar al instante siguiente. Fíjate cómo evoluciona la corriente en el gráfico de la derecha hasta llegar al instante 2. Aquí las fases roja y azul se igualan y la amarilla llega a 0. Comprueba la situación de las corrientes y el campo magnético tanto en la figura superior como en la de la izquierda. Avanzamos de nuevo al siguiente instante. De nuevo observa la evolución de las corrientes hasta llegar al instante 3 y comprueba una a una la representación de cada corriente en los gráficos superior e izquierdo y la distribución del campo de acuerdo con ellos. Vamos a ver en secuencia los instantes 1, 2 y 3. Como ves, es como tener un campo magnético de fuerza uniforme que está rotando. Esta velocidad de rotación del campo es conocida como velocidad de sincronismo. Pongamos un conductor cerrado dentro. El campo magnético giratorio es un flujo magnético que cambia. Al girar está cambiando. De acuerdo con la ley de Faraday, este flujo magnético variable induce una fuerza electromotriz en el conductor. La fuerza electromotriz inducida produce a su vez una corriente en el conductor. Lo que tenemos ahora es una corriente o movimiento de cargas en el interior de un campo magnético. De acuerdo con la ley de Lorentz, aparecerá una fuerza en cada sección del cable. Encuentra la dirección y sentido de esta fuerza en cada una de las secciones del conductor donde se ha representado la corriente. Para eso, usa la ley de Lorentz aplicando la regla de la mano derecha del producto vectorial. Para el vídeo y hazlo ahora. Lo que tenemos aquí es un par motor que va a hacer girar a la espira cerrada. Algo parecido ocurre también en el interior de un motor de inducción. Aquí, en vez de una espira cerrada, usaremos algo muy similar a las jaulas de ardilla tradicionales que hay en el oeste de los Estados Unidos. Una corriente alterna trifásica pasando por los devanados del estator
produce un campo magnético rotativo. Como le ocurría antes a la espira cerrada, se induce corriente en las barras de la jaula de ardilla, que se cierran con anillos en los extremos. De nuevo aparecerá un par motor que hará rotar la jaula. Esa es la razón por la que lo llamamos motor de inducción. Se induce electricidad en un rotor no por conexión eléctrica, sino por inducción magnética. Para hacer más fuerte la inducción, se rellena el rotor de un material ferromagnético como el del estator, con láminas aisladas y apiladas. Una gran ventaja del motor de inducción es que arranca solo. Puedes ver que tanto el campo magnético como el rotor giran. La cuestión es a qué velocidad gira cada uno. Para averiguarlo, vamos a considerar varios casos. Considera el caso en el que la velocidad del rotor es la velocidad del campo magnético, es decir, la velocidad de sincronismo. En este caso, puesto que las velocidades son iguales, el rotor siempre experimenta el mismo campo. Según Faraday, si no hay variación de campo, no habrá fuerza electromotriz, ni por tanto corriente inducida. Eso significa que la fuerza sobre las barras del rotor es nula. La conclusión es que el rotor irá disminuyendo su velocidad gradualmente. Sin embargo, cuando al ir a una velocidad menor que la de sincronismo, ahora sí, esté sometido a un flujo magnético variable, empezará a crecer en él una corriente inducida y con ella un par motor que lo va a mantener girando. En resumen, el rotor nunca alcanzará la velocidad de giro del campo, la velocidad del sincronismo. Gira a una velocidad ligeramente inferior. A la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor la vamos a llamar deslizamiento. Es habitual expresar este deslizamiento en términos de porcentaje de la velocidad de sincronismo. La fuerza mecánica de giro del rotor se transfiere a un árbol o eje mecánico. En suma, en un motor de inducción entra energía por el estator y sale energía mecánica por el rotor. La energía perdida durante el funcionamiento del motor se disipa como calor, por lo que es necesario enfriar el motor con un ventilador que se pone al otro lado del rotor. Muy bien. Vamos a terminar la clase, que voy a entrar con la otra sección. Más bien, me olvidaba, ya se acordó, me parece, para el día domingo de 10 a 12, ¿no? Recuperar la recuperación. Sí, ingeniero, estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, el domingo de 10 a 12, a la sección N, voy a indicarles de que deben entrar con el mismo ID de la sección de ustedes, ¿ya? Para juntarnos todos. Muy bien. Entonces, si no hay alguna observación, algún comentario, vamos a finalizar. No, por ahora no, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, tengan buenas noches. Ya nos vemos. Ingeniero, Record